Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de mecánica de suelos aplicada con el tema de cimentaciones compensadas. Y para poder hablar de ello tenemos que definir qué son. Por cimentaciones compensadas se entienden aquellas totalmente compensadas o parcialmente compensadas, en las que el resto de la carga se transmite al suelo por apoyo directo, por permitirlo así la capacidad de carga de este y por resultar los asentamientos que se produzcan dentro de los límites tolerables para la estructura que se trate. El análisis de asentamiento que produzca la parte de presión no compensada suele ser el punto fundamental de los cálculos a efectuar. Se realiza en la forma usual, es decir, aplicando la teoría de consolidación de Terzaghi, y frecuentemente limita la parte de la presión de la estructura que puede quedar sin ser compensada y, por lo tanto, obliga a efectuar excavaciones de la profundidad necesaria para la compensación suficiente. En los suelos altamente compresibles y normalmente consolidados no puede darse ninguna presión extra de la previamente existente, pues cualquier incremento actuaría sobre la rama virgen de la curva de compresibilidad de la arcilla, causando fuertes asentamientos. En cambio, si la arcilla es preconsolidada, podrá darse al suelo algo de presión por arriba de la previamente existente, con tal de que dicho exceso no llegue a afectar la rama virgen de la curva de compresibilidad y quede dentro de la curva de recompresión, con lo que los asentamientos resultantes serán bajos. Sin embargo, no basta para poder aprovechar la capacidad del suelo el que existe a niveles próximos a la cimentación por construir un manto más o menos preconsolidado. Será siempre necesario verificar que a mayor profundidad no existan mantos de arcilla muy compresible a los que pueda llegar. Desde la cimentación, esfuerzos que sobrepasen su curva de compresibilidad, pues los asentamientos totales resultantes serían en este caso grandes. La verificación anterior habrá de hacerse comparando los perfiles de carga de preconsolidación con los esfuerzos transmitidos por el exceso de presión que se dejó en la cimentación, sumados a la presión efectiva que el suelo tenga por peso propio. El cálculo de los esfuerzos transmitidos suele hacerse aplicando la teoría de Boussinex en relación a la presión en exceso del existente previamente que puede dejarse actuar en una cimentación compensada en suelo preconsolidado. Leonardo Serva recomienda que su valor límite se limite a la siguiente ecuación, la cual nos dice que el incremento de presión en la cimentación sobre la presión previamente existente debe ser menor o igual a la mitad de la carga de preconsolidación menos la presión efectiva en el suelo por peso propio. Esta limitación debe verificarse, según se dijo ya anteriormente, a cualquier profundidad abajo del nivel de desplante. Para fines de cálculo del peso del material excavado para una cimentación compensada, la presión a considerar al nivel de desplante es la total. En caso de ser la cimentación impermeable, pues la descarga incluye a las partículas del suelo y el agua. Si la cimentación fuese permeable, el agua abajo del nivel freático no se descargará, lo que equivale a considerar para la descarga al nivel de desplante a la presión efectiva del suelo. Por otra parte, en suelos de compresibilidad no muy alta, posiblemente esté justificado dejar que la cimentación aplique presiones de cierta magnitud, aún invadiendo el tramo virgen de la curva de compresibilidad del material, siempre y cuando un detallado análisis de asentamientos indique que los resultados de tal criterio son tolerables para la estructura en estudio. Ahora pasemos al siguiente tema, que son los tipos de cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas surgen por la necesidad de transmitir las cargas de las estructuras a capas profundas del terreno, cuando no es posible resolver la cimentación con zapatas, losas o estructuras superficiales. Las cimentaciones profundas se realizan muy por debajo de la superficie del terreno, con el fin de que la estructura que se va a construir no sufra ningún tipo de daño, como por ejemplo los asentamientos diferenciales o cualquier otra condición de la superficie que le pueda generar algún problema. Este tipo de cimentación se encuentra por lo general a profundidades mayores de 3 metros por debajo del nivel del suelo terminado. Entre estas cimentaciones se destacan los muros pantalla o muros Milán, que son muros verticales profundos de concreto, los pilotes, que son elementos similares a los pilares hincados a profundidad en el suelo, y los micropilotes. Ahora vamos a hablar un poco de los muros pantalla, o también conocidos como muros Milán, que se utilizan con frecuencia en edificios que cuentan con alturas considerables. Estos actúan como un muro de contención y se caracterizan por tener diferentes ventajas como el ahorro de los costos y un mayor desarrollo de la superficie.
Los muros pantalla son las cimentaciones que más se utilizan en las áreas urbanas para los edificios que cuentan con sótanos, para estacionamientos y con el objetivo que sean muros de contención del agua subterránea que se presenta en las carreteras y túneles. Por otra parte, el sistema de cimentaciones profundas con pilotes o pilotaje se caracteriza por ser uno de los diferentes tipos de cimentaciones de tipo puntual. Este sistema se instala en el terreno utilizando diferentes técnicas que son capaces de encontrar a grandes profundidades el estrato del suelo que se caracteriza por ser capaz de soportar las cargas de una estructura. El sistema de cimentaciones profundas con pilotes es uno de los más utilizados a la hora de soportar grandes cargas a nivel mundial. Los micropilotes, por otra parte, se encargan de reforzar y soportar diferentes estructuras gracias a la carcasa de acero que se encuentra en su interior. La carcasa, o también conocida como canastilla, se introduce luego de haber realizado la perforación del terreno hasta la profundidad y con el diámetro necesario. Después se llena con concreto de alta resistencia. El siguiente tema es el desarrollo y uso de los pilotes. En general, se usan pilotes como elementos de cimentación cuando se requiere, primero, transmitir las cargas de una estructura a través de un espesor de suelo blando o a través de agua hasta un estrato de suelo resistente que garantice el apoyo adecuado. La forma de trabajo de estos pilotes podría visualizarse como similar a la de las columnas de una estructura. Segundo, para transmitir la carga a un cierto espesor de suelo blando, utilizando para ello la fricción lateral que se produce entre el suelo y pilote. Tercera, compactar suelos granulares con fines de generación de capacidad de carga. La cuarta es para proporcionar el debido anclaje lateral a ciertas estructuras, como tablaestacas por ejemplo, o resistir las fuerzas laterales que se ejercen sobre ellas, como en el caso de un puente. En estos casos es frecuente recurrir a pilotes inclinados. La quinta es proporcionar anclaje a estructuras sujetas a subpresiones, momentos de volcadura o cualquier efecto que trate de levantar la estructura. Estos son pilotes de tensión. La sexta es alcanzar con la cimentación profundidades ya no sujetas a erosión, socavaciones u otros efectos nocivos. Y la séptima es proteger las estructuras marítimas, tales como muelles, atracaderos, por mencionar algunos, contra el impacto de barcos u objetos flotantes. Una estructura auxiliar que cumple tal fin recibe el nombre de Duque de Alba. Evidentemente, los pilotes pueden ser diseñados para cumplir dos o más de las funciones anteriores. Desde el punto de vista de su forma de trabajo, los pilotes se clasifican de punta, de fricción y mixtos. Los pilotes de punta desarrollan su capacidad de carga con apoyo directo en un estrato resistente. Los pilotes de fricción desarrollan su resistencia por la fricción lateral que generan contra el suelo que los rodea. Los pilotes mixtos aprovechan a la vez estos dos efectos. Atendiendo al material del cual están hechos, los pilotes pueden ser de madera, de concreto, de acero o de una combinación de estos materiales. Los pilotes de madera ya se usan muy raramente en trabajos de importancia y han quedado prácticamente circunscritos a estructuras provisionales o a funciones de compactación de arenas. Los pilotes de concreto son los más ampliamente usados en la actualidad. Pueden ser de concreto reforzado común o preesforzado, aunque en su mayoría son de sección llena. Últimamente se ha desarrollado bastante el uso de pilotes huecos, de menor peso. Los pilotes de acero son de gran utilidad en aquellos casos en que la hinca de los pilotes de concreto se dificulte por la relativa resistencia del suelo, pues tienen mayor resistencia a los golpes de un martinete de hincado y mayor facilidad de penetración. Suelen usarse con secciones H o en secciones tubulares, con tapón en la punta o sin él. Según el procedimiento de construcción y de colocación, los pilotes de concreto pueden ser prefabricados e hincados a golpes o a presión o colados en el lugar, en una excavación realizada previamente a la construcción del pilote. Para los pilotes hincados a golpes, quizá aún los más frecuentes, por lo menos en trabajos ejecutados fuera de las ciudades, existen tres tipos principales de martinetes de hincado. El de caída libre, de poco uso ya por su lentitud, consiste simplemente en una masa guiada que se eleva por medio de una grúa y se deja caer desde la altura especificada.
El de vapor, de acción sencilla, que utiliza la energía del vapor para levantar la masa golpeante para después dejarla caer por acción exclusivamente gravitacional. Y el de vapor, de doble efecto, en el que la energía del vapor eleva la masa y la impulsa y acelera en su caída. La efectividad de los distintos martinetes suele compararse recurriendo a su energía, expresada en kilogramos por metro por golpe. Hay gran variedad de tipos y tamaños, existiendo máquinas en las que la masa golpeante llega a 6 toneladas de peso o más, con 100 golpes por minuto y con energía hasta de 10.000 kilogramos por metro. Y con este dato cerramos este último tema de este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.